voy a explicitar un objetivo específico en este día sobre la teología del Concilio Vaticano II. Primero, lo que tendríamos que indicar es que el nombre con el que fue convocado es Concilio Ecuménico Vaticano II. Los dos artífices más importantes del Concilio Ecuménico Vaticano II es el cardenal Roncalli, que luego sería Juan XXIII, y el cardenal Montini, que a la muerte de Juan XXIII, a los 66 años, es elegido papa y toma el nombre de Pablo VI. Benedicto XVI le corresponde en el año 2012-2013 celebrar los 50 años del Concilio Ecuménico Vaticano II con una carta que él llama Porta Fide. Esencialmente son dos ideas de este documento en la celebración de los 50 años del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es la comunión con Dios que permite a través de la fe la entrada a la iglesia. Podemos encontrar en Porta Fide algunas líneas, ejes transversales fundamentales del documento también conciliar. Para leer el Concilio Vaticano II y para asimilar, porque uno lo puede leer como un texto o simplemente como una literatura o como un texto para consultar, pero es importante que para el creyente tiene otro dinamismo y es a través de la fe para posibilitar que en el bautismo nosotros podamos entender a través de un progresivo que estamos llamados a entrar en comunión con el Señor, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y participar no solo de la vida terrena, sino también de la vida eterna. El Papa Benedicto XVI, como parte de los 50 años del concilio, busca que a través de la fe se redescubra el camino histórico de la Iglesia para renovar el encuentro con Jesucristo. Es como una forma carismática lo que plantea el Papa. Revalorizar el don de la fe después de la experiencia conciliar, después de los 50 años. Entonces, en el año de la fe habíamos compartido, que inició el 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013, fue la gran celebración de la Iglesia Católica sobre los 50 años del concilio, haciendo a través de Porta Fide como una síntesis que sería lo esencial de la renovación del Concilio Vaticano II. También nada más como un elemento de comunicación, el 22 de octubre se celebraron también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que es fruto del Concilio Ecuménico Vaticano II en el 2013. ¿Cuáles son? Es uno de los puntos, de los contenidos. ¿Cuáles son los antecedentes del concilio?
Es importante entender que la historia de Europa se ve marcada por las dos guerras mundiales, especialmente cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hay una situación de frustración. Europa está dividida, Europa ha fracasado en su proyecto no solo creyente, sino también humanista. Dos guerras mundiales que dejaron devastadas a Europa, y es importante que a partir del concepto de la esperanza, el cristianismo empieza a aportar lo suyo para ir buscando caminos, no solo para aportar a la sociedad europea, sino también para redescubrir dentro de la iglesia un camino diferente. Empiezan grandes teólogos y grandes movimientos teológicos y eclesiológicos que es importante resaltar. En Francia hay diferentes movimientos importantes que puede ser que ahora tengamos un juicio hasta negativo, pero los sacerdotes obreros de Francia, también vamos a encontrar Por un Mundo Mejor, también vamos a encontrar la gran fuerza que tienen ciertos movimientos laicales de los bautizados hacia el interior de la iglesia, en una renovación que ya empieza en los años 40 y adquiere una dimensión muy importante, como el Mundo Focolar, y así movimientos que buscan la unidad de los seres humanos, movimientos teológicos con Teilhard de Chardin, Henry de Lubac, los dominicos, también los jesuitas buscando respuesta teológica, y también el personalismo francés haciendo de lo suyo, aportando resilientemente una visión más esperanzadora a pesar de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Es importante entender que al morir Pío XII en 1958, fue elegido el cardenal Roncalli, ya mayor, campesino, hijo de campesinos, con una gran sencillez, pero también con una gran inteligencia. Durante mucho tiempo había sido nuncio apostólico en Turquía, por ejemplo, en países no cristianos, y de esta manera vamos a encontrar una persona que, además de ser historiador como profesión, es una persona que tenía mucha experiencia en el diálogo, especialmente con el mundo no cristiano, no creyente también. La personalidad de Pío XII podría opacar aparentemente la personalidad del Papa Juan XXIII. Lo que no se esperaba era una gran capacidad de lucidez del Papa Roncalli. Entonces comenzó lo que hoy para nosotros sería como, a pesar de todo, normal del Papa Francisco. Es iniciado por el Papa Juan XXIII. Visitaba colegios, hospitales, se le veía en la calle, participaba con el pueblo. Empezó, claro, que en un impas también de transformación. Por ejemplo, él utilizó, en medio de la eclesiología abierta que él planteaba, la silla gestatoria. En ese sentido, apenas es elegido papa, toma 3 decisiones importantes que es necesario recuperar, porque es un plan, un proyecto de renovación que tenía 3 elementos o 3 vértices. El primero era la decisión de convocar el Concilio Ecuménico Vaticano II,
no era que estaba consultando, es que lo iba a hacer. El segundo iba a realizar un sínodo diocesano en Roma y la reforma del derecho canónico. Esos tres elementos nos están diciendo no solo de renovación, sino de poner a la altura de las nuevas circunstancias históricas la Iglesia. Claro que regularmente la historia de todos los concilios en la Iglesia es para reaccionar frente a las herejías. Por ejemplo, el Concilio de Trento es para responder a las situaciones de la Reforma, lo mismo que el Concilio Vaticano I. Y así a través de los siglos, con un sinnúmero de concilios, por ejemplo, el Concilio Calcedonia, que era para delimitar el pensamiento sobre la naturaleza de Jesús, y que luego viene la declaración del concilio, en el cual se dice: Dios será verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Siempre los concilios es para clarificar aspectos dogmáticos doctrinales. No así el Concilio Vaticano II, sino para mirar la Iglesia hacia adentro y también su misión. El Papa Juan XXIII, a pesar de que tiene poco, duró poco tiempo como pontífice, escribió 8 encíclicas y otros documentos no de menor importancia, sobresaliendo en 1961 Mater Magistra, que es un texto excelente que deberíamos de tomar las líneas que luego él asume en el Concilio Vaticano II y muy especialmente en la Lumen Gentium. Y luego en 1963 la Pacem Terris sobre el tema, sobre los derechos, diferentes derechos del ser humano, ya que en 1950 tenemos que recordar que la Iglesia no firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Pero si vemos una continuidad ya en 1963 con el Papa Roncalli en el Pacem Terris, que sería un documento excelente para trabajar con los estudiantes y en diferentes puntos de encuentro teológico, porque vamos a encontrar un hilo conductor de qué es el pensamiento de la Iglesia hoy sobre los derechos humanos. Es una de las pocas de los pocos documentos doctrinales que vamos a tener con mayor claridad cuál es el concepto de los derechos humanos en las diferentes áreas. La preparación del Concilio Vaticano II es convocada en 1959 y la preparación le corresponde al cardenal Tardini y digamos, la planeación de la preparación previa al concilio es del año 60 al año 62. Entonces, es importante la carta del cardenal Tardini en nombre del Papa Juan XXIII a los cardenales, arzobispos, obispos, congregaciones romanas, a las órdenes religiosas y a las universidades y facultades teológicas que están convocando y anunciando los aportes para el Concilio Vaticano II. Es importante que el cardenal Tardini, cuando emite esta carta por querer propio del Papa
Juan 23 se aclara el objetivo y el propósito del concilio, de la convocatoria. No es para condenar herejías. Se tiene que aclarar eso porque la mayoría de las veces los concilios eran convocados por los papas para condenar herejías y a la vez aclarar los asuntos que estaban controversiales, sino que le propone un objetivo que es expresamente propuesto por Juan 23, abrir las ventanas de la iglesia y así dejar entrar en ella el aire de fuera. Ese de fuera es importante, y que el Espíritu Santo la empuje a la nueva evangelización. Es como una tarea que inició en el momento en que Juan 23 piensa el concilio y llega hasta el día de hoy. No es fortuito la postura de Juan Pablo I y no es fortuito el esfuerzo evangelizador de Juan Pablo II y del Papa Francisco. Tiene como raíz no solo el Concilio Vaticano II, sino también la previa preparación de los teólogos desde el año 40 con los movimientos que anteriormente y otros acaba de nombrar, sino que también tiene que ver con la propuesta del Papa Juan 23, abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para una renovación. De esta manera, el principal objetivo era mantener y acrecentar viva la llama de la fe en la iglesia. Eso sería como la primera inquietud del Papa. La preparación duró 3 años y el Papa ya plantea un término más inductivo que deductivo. Regularmente los concilios habían sido deductivos, o sea, que ya se llevaba planeado la doctrina que necesitaba ser aclarada y la condena que debía ser explicitada. De esta manera, el cambio del concilio es más sinodal, aunque no se utiliza el concepto, podríamos decir que la escucha de diferentes puntos de vista va a ser esencial. Lo que hoy llamamos la sinodalidad sería como el tema metodológico, el método inductivo de abajo hacia arriba, como se había hecho en otros momentos. Claro, la tendencia de los cardenales era de abajo para arriba, en el sentido que era ya llevarlo planeado, documentos que debían ser aprobados, pero el Papa Juan XXIII insistía en una educación sinodal, en el cual se tenía que consultar a expertos, consultar a universidades. Esa lucha es lo que duró 3 años. En realidad eran 2 años, pero ese paradigma de que no se estaba acostumbrado a escuchar la voz de los teólogos, solo la voz magisterial, se necesita un cambio de mentalidad, especialmente del mundo patriarcal en ese momento de los cardenales. Entonces, hay esa lucha metodológica también. Unos que estaban pensando que los documentos conciliares debían de llevarse ya preparados y que a través del estudio y las modificaciones de estilo, de forma o redaccional,
o de mentalidad. Y de hecho que así empezó. Lo que se buscaba era garantizar la infalibilidad doctrinal. En ese concepto, la gran preocupación de los cardenales era que nada se saliera del canasto doctrinal. Entonces, pero el Papa buscaba más sinodalidad, buscaba más escucha, buscaba más llamar a teólogos, buscaba más un proceso dialógico, por eso ecuménico, porque no solo al interior de la iglesia, sino fuera de la iglesia. De hecho, que invitan a muchas personas, inclusive no creyentes. Al inicio se crearon 15 comisiones y secretariado preparatorio del concilio con 15 temas. Las respuestas deberían y las proposiciones es necesario que se planteen. No hay en el inicio una preocupación por escuchar. Al final lo que buscaban era una revisión de la literatura doctrinal propuesta. Es importante entender que parte de esa búsqueda de sinodalidad fueron los observadores que se invitan expresamente por Juan 23. Los grandes responsables de las grandes religiones, también del mundo cristiano, los ortodoxos, los anglicanos y las diferentes denominaciones de la Reforma. Entonces, de esta manera se constituyen las comisiones conciliares, algunos elegidos por el Papa y otros elegidos por la misma asamblea. Es importante que el día de la convocación del Concilio Vaticano II hay una gran procesión con todos los padres conciliares desde la mañana, en la que se anuncia las grandes asambleas conciliares. Vemos de esta manera la tiara, la silla gestatoria, que eso, digamos, no impide la mentalidad abierta del Papa. Ya Pablo VI va a quitar la tiara y el no uso de la silla gestatoria. Es una de las Eucaristías que grabadas vamos a encontrar la solemnidad de una iglesia que busca adaptarse a las condiciones manteniendo vivo el depósito de la fe. El 11 de octubre de 1962, a las 8:35 inicia la procesión y a las 12 mediodía concluye la primera, momento de encuentro, que sería la Eucaristía, donde se buscaba que la comunión de todos los participantes. De esta manera, no solo los padres sinodales, sino que también los que son invitados y el pueblo de Dios en la Plaza de San Pedro celebran esta apertura del Concilio Vaticano II, no para condenar herejías, sino esencialmente para
ubicar el papel de la iglesia en ese momento. Es necesario que entender que la iglesia arde, la iglesia está animosa en ese momento, en octubre del año 62, porque la iglesia esperaba ese kairos, era necesario. Aparecen también algunas actividades aula conciliar. Es importante plantear lo vivo que vive, la iglesia en este acontecimiento. Es importante que el Papa, al ver la algarabía ese día de los jóvenes que están en la plaza de San Pedro con una cruz y con antorchas, el Papa Juan sale a la ventana de su cuarto y dice lo siguiente: estoy contento de estar entre vosotros. Mi persona no cuenta nada. Es un hermano quien os habla. Escuche el tono del lenguaje. Un hermano que sí se ha convertido en padre. Ha sido voluntad de Dios. Volved a vuestras casas. El concilio ha empezado ahora. Veremos cuándo termina. De momento trabajaremos hasta Navidad. Recuerda que está en octubre, pero a lo mejor no acabamos. Hay muchas cosas de que hablar. Dios dirá: os doy mi bendición. Esa capacidad de no ignorar es la sinodalidad. No ignora la vivacidad de aquellos jóvenes en Roma y sale y les anuncia que algo bueno va a venir. Es importante entender que hay varias etapas del concilio. Recuerden que hace años no se planteaba un concilio. La primera sesión duró un cuarto de hora, en la que el secretario del concilio, Monseñor Felici, repartió un folleto de 16 páginas con las comisiones. De esa manera las personas plantearan el nombre de los que iban a conformar esas comisiones. Para los padres conciliares, ya planteaba en la Secretaría del Concilio temas y esquemas que muchos no estaban de acuerdo. Entonces era cómo poner de acuerdo a la mentalidad y el método que se estaba planteando desde la Secretaría del Concilio. Entonces ya empezó en la primera sesión nuevas ideas y algunos que rechazaban lo expuesto por el secretariado, que eran aproximadamente 7 temas distribuidos en 15 comisiones. Aparentemente, después del esquema discutivo, se reenviaba a los autores para que se rehiciera, ya se planteaba documentos hechos, y luego el placet y non placet, aceptación o rechazo. Eso serían los esquemas generales. En la primera etapa se discutieron temas como la liturgia, la revelación, los medios de comunicación social
la unidad de los cristianos y la iglesia. El primer tema, vean ustedes, el primer tema que se trabaja desde el concilio, desde las sesiones conciliares, es el tema de la liturgia. Porque, digamos, una de las tareas más importantes que se considera y se consideraba es la celebración de los misterios y administración de la gracia que producen los sacramentos. Estos temas fueron en las otras etapas modificadas. Los puntos que se planteaban en la primera etapa sobre el tema de liturgia eran 9. La liturgia, la comunión, la lengua a utilizar, la concelebración, los sacramentos, las vestiduras sagradas, el calendario litúrgico, la música sagrada y el breviario. Si uno ve la Sacrosanto Concilio, no tiene nada que ver con esta primera propuesta de la Secretaría del Concilio. Es importante entender también que un tema que se planteaba ahí era el tema de la revelación de la palabra de Dios. Es por eso que fue dando origen a la Dei Verbum. Luego los medios de comunicación social y el uso en la evangelización era como uno de los temas que preocupaba. De esta manera había otros temas como el tema de cómo entrar en comunión con todas las iglesias que en ese momento llamaban separadas, cómo entrar en diálogo con el mundo moderno, cómo entrar en diálogo con los alejados, el papel de los pobres y de los pequeños, y cómo entrar en diálogo con los países pobres. Eran temas sueltos. De esta manera, el Papa en este momento de la primera etapa del concilio nombra al cardenal Ottaviani como el que dirige, y al presentar las fórmulas estas que estábamos planteando sobre las temáticas, los medios de comunicación, el ecumenismo, la revelación, la liturgia, he rechazado ese esquema. Ya iba adelante. El cardenal Suinis, que es el artífice de la nueva proyección, habla con el Papa y le propone cambiar el esquema que se ha presentado. Entonces el Papa da un giro inesperado del concilio en ese momento. Le pide al cardenal Suinis, con mucho más mentalidad abierta que el cardenal Ottaviani, que plantee un nuevo esquema, y él lo acepta. Y tiene dos direcciones. Primero, Iglesia, ¿qué piensa de ti misma? Iglesia, ¿cuál es tu misión? Esos dos elementos serían los ejes transversales posteriormente del concilio. Primero, Iglesia, ¿qué piensas de ti misma? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Posteriormente, ya cuando se acepta, el cardenal Ottaviani renuncia y hay un cambio de dirección de los padres conciliares en la secretaría dirigido por el cardenal Suinis. En la segunda etapa, después de la muerte de Juan 23, el 3 de junio de 1963,
el 29 de septiembre al 4 de diciembre, inicia ya más consolidado la agenda y los temas transversales. A los 66 años es elegido el cardenal Montini para suceder a Juan XXIII el 21 de junio de 1963 con el nombre de Pablo VI. Recuerde que el 3 de junio muere y el 21 de junio ya eligieron al cardenal Montini como nuevo sucesor. ¿Quién es el cardenal Montini? El cardenal Montini es proveniente de una familia importante de Roma. Su padre era una persona abogado de muchas inquietudes y pertenecientes a grandes sindicatos en Italia. Un hombre más bien callado. Hay tres elementos que le interesa al Papa Pablo VI: la unidad, la comunión, el diálogo con el mundo y al interno, y la reforma de la Iglesia. Esas eran las tres preocupaciones como el plan de su servicio petrino. Uno de los elementos más importantes que podemos nosotros entender es el concepto de la iglesia que algunos tenían, que es una iglesia envejecida, que necesitaba en realidad salir de su zona de confort y plantearse el tema de diálogo con el mundo. Es importante que la iglesia, para el Papa Pablo VI, que recupere que el centro es Cristo y no la iglesia. De ahí hay un cambio paradigmático importantísimo que luego él plantea en algunos documentos, especialmente en el documento conciliar de la Lumen Gentium. El centro es Cristo, es una visión diferente, no eclesiocéntrica la vida de la iglesia, sino reinocéntrica, como lo plantea Lumen Gentium. Y lo importante de la unidad y de la comunión al interior de la iglesia. Los elementos generales de lo que se quería trabajar luego fueron modificando desde los 7 puntos anteriores. Se comenzó a dar como una claridad: el misterio de la iglesia, la Virgen, el colegio episcopal, los seglares en la iglesia, la vocación universal a la santidad, el diálogo iglesia y judíos, el sentido de la diócesis, de la iglesia particular y la unión de los cristianos. Viendo este esquema, estas cuestiones que van en la primera etapa son unos temas, ya lo planteábamos, en la segunda se van poniendo de acuerdo en otros temas, unos ad intra en la iglesia y otro ad extra en el diálogo, sea ecuménico o con el mundo. La segunda etapa se clausuró el 4 de diciembre, la promulgación ya de la Constitución Sacramento Concilium y el decreto sobre los medios de comunicación social, que ya habían sido planteados en el primer esquema. Posteriormente hacen un receso, el Papa el 6 de enero de 1964, y se reúne en Tierra Santa con Atenágoras I, patriarca de Constantinopla, que había sido, digamos, un encuentro
realmente muy significativo en el camino del diálogo con la Iglesia Ortodoxa, que había sido desde el año 1500 imposible el encuentro. Un elemento central en medio de la segunda y tercera etapa del concilio es que el 7 de diciembre de 1965 los dos patriarcas, Pablo VI y Atenágora, se levantan las respectivas excomuniones del pasado en la división que se había establecido en 1500 y resto. Ya resultado de la segunda etapa de la reforma litúrgica, ya comenzaron a hacerse las traducciones en diferentes países y las primeras experiencias de la celebración y la concelebración de la Eucaristía. Es importante inclusive reconocer que la misma sala conciliar, cuando había las celebraciones, ya aportaban un espacio diferente en la celebración de la liturgia, que eso en aquel momento hoy para nosotros es, digamos, es normal, pero el cambio era radical. O sea, uno lo puede encontrar en muchos momentos que después de celebrar la Eucaristía con espaldas al pueblo, ya era la manera de celebrar era alrededor de una mesa, de una manera más sencilla, la forma, y eso fue un cambio paradigmático que dura hasta nuestros días. La tercera etapa del concilio va del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964. Posteriormente, los temas más importantes, la escatología, el lugar de la Virgen María en la historia de la Iglesia, el oficio pastoral de los obispos, la libertad religiosa, los judíos y las religiones no cristianas, la revelación, el apostolado de los seglares, los sacerdotes, las iglesias orientales, la iglesia y el mundo moderno, las misiones, los religiosos, los seminarios, la educación cristiana y los sacramentos. Regularmente esta agenda que inicia el 14 de septiembre de 1964 más o menos ya iba dando consolidación a lo que serían las otras constituciones, los decretos y las declaraciones. El esquema, digamos, más difícil era la Lumen Gentium en el proceso. Hay un término que era el esquema sobre la iglesia, de eclesia. Es importante el segundo capítulo sobre el Lumen Gentium, que esos fueron elaborados aquí. Henry de Lubac tuvo un papel importante. Recuerde que Henry de Lubac había sido silenciado 25 años y luego Papa Juan XXIII lo llama como uno de los asesores teológicos. Entonces, el concepto, hay un cambio paradigmático sobre la teología del bautizado, el concepto de pueblo de Dios, que es un concepto muy elaborado en la Lumen Gentium. Otro momento de los temas que en esta etapa, en la tercera etapa, que es importante recordar, del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964, es importante también el tema de la colegialidad de los obispos con el Papa. Bueno, eso es un tema en el cual siempre se ha venido trabajando
y ha costado que se asuma el tipo de obispo: pobre, comprometido, libre y paternal. En Christus Dominus aparece esta visión, y Pastore Gregis, que han sido otros de los documentos postconciliares importantes sobre el papel de la colegialidad y la personalidad del obispo. Es importante, otro esquema fue el papel de los seglares en la vida de la iglesia. Es una documentación que luego aparece en uno de los documentos sobre el papel de los laicos, que es muy importante, que luego da origen a Christi Fideli Laici, como uno de los temas propuestos en la tercera etapa del concilio. Es importante otro tema sobre los religiosos, que generalmente no era un tema que la iglesia se preocupara. Entonces, un tema sobre el papel de los religiosos y sobre los votos, la castidad, la pobreza y la obediencia. Entonces, algunos elementos importantes salieron a relucir, como la pobreza, el llamado a los religiosos a vivir la pobreza para evangelizar a los pobres como interlocutores, en ese momento llamados destinatarios, la obediencia y el aspecto humano, y sobre la libertad en el consentimiento para vivir la vida religiosa. La clausura de esta tercera etapa sería el noviembre de 1964, donde se proclamó a María Madre de la Iglesia. La cuarta etapa, que sería la última etapa, va del 14 de septiembre de 1965 al 8 de diciembre de 1965. Los temas que se discutieron en esta cuarta etapa era la libertad religiosa, la iglesia del mundo moderno, que dio como, digamos, como resultado, como fruto, la Gaudium et Spes, el tema de las misiones y el tema de los sacerdotes. El tema de los sacerdotes dio origen a la Presbyterorum Ordinis. También sobre Christo Dominus y la renovación de la vida religiosa, la formación sacerdotal, optata tutivos, y las relaciones de la iglesia con otras religiones. También en esta última etapa se votaría y se promulgaría la Dei Verbum, el decreto de apostolado de los seglares, así llamado, y el decreto sobre la libertad religiosa, Presbyterorum Ordinis, y la Constitución. Primera vez que una documentación magisterial tiene la condición de constitución, porque hablar de constitución era sobre temas dogmáticos. La Dei Verbum, la liturgia, el tema de la iglesia, pero es la primera vez que se denomina a un documento de índole pastoral constitución, que es una de las cuatro, la Gaudium et Spes, sobre la iglesia, el diálogo iglesia y mundo moderno. Hay otros elementos que quedaron casi como disueltos por toda la, digamos, la literatura conciliar, que luego generarían un documento sobre moralidad, la Humanae Vitae. Es importante que fueron temas que no pudieron ponerse de acuerdo y los postergan. En medio de esta, el Papa Pablo VI visita la ONU, que es importante la postura del Papa
en la escucha de las naciones del mundo. Estas fueron las palabras del Papa Pablo VI a los diplomáticos en la ONU. Y usted ve la estructura de diálogo, ya no impositivo, ya la concepción de, ya no patriarcal, sino de otro concepto del ministerio petrino y la búsqueda de diálogo con el mundo moderno como resultado, especialmente de algunos documentos y de la Ecclesia Sua, que le había promulgado anteriormente a promulgarse los documentos conciliares. La Ecclesia Sua es uno de los documentos más icónicos de la Iglesia, especialmente del pensamiento de Pablo VI. Posteriormente se trataron temas que luego son asumidos, por ejemplo, por el Evangelio Nuntiante en uno de los sínodos, el tema de la cultura, los problemas económicos, sociales y cuestiones políticas que se integraron a la Gaudium et Spes. Se aclara que la idea de cuando la Iglesia habla sobre doctrina social de la Iglesia no es para imponer, sino que lo que tiene como finalidad es plantear cuáles son los derechos de las naciones, de los pueblos, de los creyentes, de los seres humanos, de los hombres y mujeres de buena voluntad, que no es para una imposición doctrinal, sino plantear los derechos fundamentales que ya el Papa Juan XXIII había anunciado en el texto de Pacem Terris. Aparece nuevas formas de anunciar el evangelio en los países de misión, un nuevo estilo, rompimiento del colonialismo. La gran preocupación sería la búsqueda de evangelizar y no tanto de imponerse en las culturas, preocupándose por el clero, el episcopado y por todas las instituciones al interior de la Iglesia. Luego un tema que es importante, que generó posteriormente un documento Celibatos Sacerdotales sobre el tema del celibato, donde se plantea que no es un dogma, sino una ley jurídica de la Iglesia de Occidente, y ahí está. Lo importante es que planteaba que no era un dogma, que era una ley jurídica. También se trabajó el esquema de los seminarios, formar curas de parroquia, no puede ser un seminario monástico, sino un seminario pastoral. Todavía esto no está del todo claro, para buscar vocaciones y el poder formar los futuros sacerdotes para la vida diocesana y no como monásticos. Otros temas que se desarrollan en la última etapa, el tema de la libertad religiosa, que es un tema que es importante, y el diálogo con el mundo de las grandes religiones y con los cristianos, denominando ecumenismo al diálogo con los cristianos y denominando diálogo interreligioso con las grandes religiones como el Islam. Es importante que uno de los resultados de ese diálogo al interior de la Iglesia es el diálogo entre Roma y Constantinopla, que ha sido uno de los grandes avances que ha tenido la Iglesia y que siguió Juan Pablo II y el Papa Francisco.
algunos elementos centrales, confirmándose el credo de los apóstoles. Vamos a ver en esta segunda parte, sintéticamente entonces, los temas concluyentes. Concilio Vaticano Ecuménico Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium sobre el misterio de la Iglesia pueblo de Dios y María Madre y modelo de la Iglesia. Estos serían los temas centrales de la Lumen Gentium, que si alguien la quiere trabajar, es trabajar sintéticamente estas ideas. Es importante ver que el tratado sobre la Iglesia es un momento importante porque, digamos, es una manera de cómo se visibiliza la Iglesia a sí misma, Iglesia que piensa de ti misma. Entonces, estos momentos es muy importante porque la Iglesia hay un cambio paradigmático de cómo se mira a sí misma, no el centro, sino que servidora del reino de Dios y de la humanidad, como plantea Pablo VI en sus documentos. En Lumen Gentium es una eclesiología del concilio donde logran una unidad interna de todos, no solo de la Lumen Gentium, sino de todos los documentos. Los documentos del Concilio Vaticano II son de tres aspectos. Una, las constituciones, que son constituciones dogmáticas, o sea, que tienen consistencia teológica, magisterial, en relación con la revelación. La Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanto Concilium y Gaudium et Spes. Dei Verbum sobre la revelación, Lumen Gentium sobre de Ecclesia, Sacramento Concilio sobre la liturgia, Gaudium et Spes sobre el diálogo Iglesia y mundo. Hay 9 decretos que tienen una consistencia, pero no dogmática, sobre el tema de las misiones, el tema Gentes, Presbyterorum Ordinis, sobre el tema de los sacerdotes, de los presbíteros, Apostolicam Autocitatem, que es sobre el tema de los laicos, de los seglares llamados así, la formación sacerdotal optatam tutivos, la perfecta caritatis sobre los religiosos, Cristo Domino sobre los obispos, unitatis reintegratio sobre el ecumenismo y Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias orientales y una que apenas se mira ahí, Intermirifica. Las tres declaraciones, una sobre la educación, nuestra etate sobre el diálogo con el mundo judío y el Islam y Dignitatis Humanae. Esos serían los tres, digamos, bloques de los documentos. 4 constituciones dogmáticas, 9 decretos, que muchos de ellos es sobre temas intra de la iglesia o de diálogo con el mundo religioso, y 3 declaraciones, que una sobre el tema de la educación, otra sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, y Nostra Aetate sobre el diálogo con los judíos y el Islam. Aquí ustedes van a encontrar un cuadro que es importante verlo, la Constitución sobre la liturgia, la fecha de promulgación, quienes estuvieron de acuerdo, quienes no estuvieron de acuerdo y cuántos fueron los votantes y cuáles los votos nulos. Es importante este cuadro. El tema de los medios de comunicación, Intermirifica, la fecha de promulgación, quienes votaron placet y non placet, y los votos nulos y total de votantes. El decreto sobre Lumen Gentium, vemos cómo hay una votación de consenso, son los 5 que no aceptan el actual Lumen Gentium. 5.
En realidad es sobre el Espíritu Santo, porque es un tema bastante complejo. El decreto sobre las iglesias orientales católicas, el 21 del 11 del 64, hay alguna diferencia, pero no muy significativa, ahí la fecha de promulgación. El decreto sobre ecumenismo, unitate y reintegratio, también un tema consensual. El decreto sobre Cristo Domini, sobre los obispos, solo 2 se opusieron. El decreto sobre la vida religiosa, la Perfecta Caritatis, 1965, el decreto sobre la formación sacerdotal, la Optatam, ahí están las votaciones, gravísimas educaciones, también el decreto sobre la educación católica. Es un cuadro que es muy importante. Posteriormente, la Nostra Aetate, la fecha de promulgación, ya casi al cerrar el concilio. Recuerde que el concilio se cierra el 8 de diciembre de 1965. La Dei Verbum, que se, digamos, promulga, se firma el 18 del 11 del 65. Esto quiere decir que son temas álgidos y se dan su tiempo. La Apostólica in Acto Citatem del Apostolado de los Seglares, el 18 del 11 del 65, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, también muy cercano, un día antes de la clausura del concilio. El decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros y la famosa Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, la Gaudium et Spes, que ha sido uno de los documentos más importantes junto a todas las otras 3 constituciones. Este cuadro es importante que ustedes lo entiendan, que es valioso. Algunos de ustedes van a trabajar algunas de estas constituciones, decretos o declaraciones. Entonces la idea es entrar un poquito en una información general, de un conocimiento general. Unos sobre la historia, otros sobre algunas constituciones, otros sobre alguna declaración. La idea es tener una visión según el interés de cada uno de ustedes, pues no quita que nosotros podamos leer todos los documentos. Digamos, el Concilio Vaticano II es importante porque genera, a partir de los documentos conciliares, la búsqueda de la unidad ad intra y el diálogo con el mundo religioso y con el mundo moderno. Es importante plantear que en todos los documentos conclusivos del Concilio Vaticano II se da una visión de iglesia, una visión del hombre, una visión de la sociedad, que está plasmada muy importante en Lumen Gentium Gaudium et Spes, como los documentos centrales al lado, desde luego, con la Dei Verbum y el Sacrosanto Concilio. Es importante que a partir de ahí se viene trabajando el tema de la evangelización, el tema que luego se desarrolla, el tema moral, que luego se desarrolla el tema ecológico, pero son todos los temas que quedaron pendientes hace 50 años y que a través de las diferentes posiciones del Papa Juan Pablo II, Papa Francisco, han venido desarrollando, teniendo énfasis en diferentes aspectos. Es importante decir que es posible ver que el texto del Concilio Vaticano II uno lo puede ver desde una postura doctrinal y desde una unidad interna de los documentos. También es importante que los documentos del concilio aparecen
los movimientos que ya se habían gestado en los años 40 sobre el tema litúrgico, el tema del diálogo iglesia-mundo, que van a desarrollar algunas de las, digamos, de los temas que se proponen en el aula conciliar y que se desarrollan posteriormente en los sínodos que los obispos plantean. Desde luego que podemos decir que todas las 4 etapas del Concilio Vaticano II hay una exposición de diferentes corrientes teológicas y que verdaderamente podemos decir que es obra del Espíritu Santo, porque en las conclusiones de los documentos del concilio hay ustedes vieron ahí con los placet y non placet, un consenso generalizado sobre esos temas. Claro que después de esos temas, claro que han habido posturas muy radicales, como sobre el tema de la Sacrosanctus Concilium del Lefebvre, de esta corriente francesa que desconoció totalmente la Sacrosanto Concilio y muchas de las propuestas del Concilio Vaticano II. Digamos, algunos temas no fueron desarrollados grandemente y su tratamiento fue, como dice el texto ahí, un poco inmaduro, pero continúa el debate teológico hasta el día de hoy. De esta manera agradezco muchísimo la escucha, la atención y que ustedes puedan investigar las temáticas sobre lo que les he planteado. Si tienen algún problema con el tema que ustedes tienen que desarrollar, me lo pueden hacer saber a través del correo institucional personal y si no a través de mi número de WhatsApp. Les agradezco muchísimo y les deseo que pasen un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.